Muchas veces, malamente, no conocemos los nombres de las personas detrás de la realización cinematográfica. Ahora que cuando salimos de la película, caminamos rumbo a nuestras casas, pasa el tiempo y todavía seguimos recordando las melodías, yo creo que estamos hablando de una musicalización exitosa. Pues en la misma sintonía está la figura en cuestión de esta ocasión, pero en su caso desde la composición musical para cine. Así que les doy la bienvenida, queridos cinéfilos en apuros, al top 3 de mi compositor favorito, lo tengo que decir, Tomás Barreiro. ¿Cómo están, queridos cinéfilos en apuros? Espero que muy bien. Bienvenidos sean a una edición más del top 3, los que ya se la saben y los que todavía no, este conteo de 3 películas que delinean la personalidad de alguna figura inmersa en el mundo del cine, ya sea nacional o internacional. Y hablando de delinear personalidades, pareciera una tonta obviedad decir que la música es un elemento fundamental para darle identidad a las obras audiovisuales. Vamos que desde el nombre tendríamos que entenderlo, audiovisual. Así que hay composiciones musicales, bandas sonoras o scores, como se les dice en inglés, que nos pasan de noche mientras estamos viendo una película. Pero por otro lado, ya me dirán ustedes si les ha pasado, hay música que a medida que avanza la película, va llamando nuestra atención por cómo acompaña a la imagen, pero también por sí misma, por cómo suena como un elemento aislado, cuando nos estremece, cuando acrecienta la tensión, que nos da miedo, nos hace suspirar de amor, añade a la tristeza o nos agita como si estuviéramos corriendo algún maratón, o mejor aún, cuando nos pone en los zapatos de los personajes. Ahora que cuando salimos de la película, caminamos rumbo a nuestras casas, pasa el tiempo y todavía seguimos recordando las melodías, yo creo que estamos hablando de una musicalización exitosa. Como les comentaba en el top 3 de la editora Marta Polivil en diciembre, si vemos una película mexicana cuya edición trasciende de ser buena a secas para ser destacable, notable, es porque ella está detrás. Pues en la misma sintonía está la figura en cuestión de esta ocasión, pero en su caso desde la composición musical para cine. Así que les doy la bienvenida, queridos cinéfilos en apuros, al top 3 de mi compositor favorito, lo tengo que decir, Tomás Barreiro. Muchas veces, malamente, no conocemos los nombres de las personas detrás de la realización cinematográfica, más allá del director, si acaso el director de fotografía, ya no se diga los actores, pero quizás sin darnos cuenta somos admiradores de su trabajo. Por eso yo siempre les voy a invitar a que se queden a ver los créditos de las películas. Si les gustaron las melodías que escucharon, pues vamos a quedarnos a ver cómo se llama el compositor musical. Si les gustó el ritmo que tiene la película en cuanto a transiciones y el montaje de las escenas, quedémonos a ver cómo se llama quién editó. Luego, a medida que vamos viendo más películas, vamos a ir relacionando los trabajos y nuestros sentidos se van a ir afilando. Así que hasta como ejercicio cognitivo funciona. Por supuesto que la identidad de una película se construye desde la visión de un director ejecutada en el diseño de producción, paletas de colores, detalles, posición de cámara incluso y muchísimos elementos. Pero si hay algo que destaca el trabajo de Tomás Barreiro es que en las películas en las que él es el encargado de la composición musical, es justamente la banda sonora la que determinantemente define la identidad de la película en cuestión. Por lo que ese será el tema de este top 3, la identidad y esas películas en las que las bandas sonoras de Tomás Barreiro las han establecido respectivamente. La música es lenguaje. ¿Y a qué me refiero con esto? A que la música en el cine también te tiene que hablar, te tiene que dejar saber quiénes son los personajes, en dónde se mueven, qué están pensando o qué están sintiendo, pero también tiene que dialogar precisamente con los otros elementos que componen la realización de una película. La música en el cine también contextualiza sin tener que manejar todo explícitamente o de formas burdas. Como también lo mencioné en el top 3 de Marta Poli, la edición y la música son compadres, de los más cercanos. Estos dos departamentos tienen que ir de la mano para que el lenguaje cinematográfico se mantenga coherente y congruente con la narrativa concebida desde su idea original en la cabeza del director.
En el caso de Barreiro, le ha tocado hacer equipo con editores como Guillermo Ríos, Miguel Musalem, Horacio Romo Mercado, Luis de la Madrid, Miguel Schwerfinger y Gibran Asuad, así como con directores como Sebastián Silva, Manolo Caro, Manuela Irene, Ricardo Castro, José Sierra, Rodrigo Nava, Sergio Oljovich, Carlos Santos, Alonso Ruiz Palacios, con quien formó una amistad desde su amor por las guitarras y de quien se convirtió prácticamente en su mano derecha, y Alejandra Márquez Abella. Y es precisamente ella quien nos dirige a la primera película que conforma este top 3 dedicado al trabajo como compositor musical para cine de Tomás Barreiro. Basada en los personajes de Guadalupe Loaesa, escrita y dirigida precisamente por Alejandra Márquez Abella, Las Niñas Bien, del 2019, es una película sobre las apariencias, sobre aquellos que construyen su identidad y quienes son a través de los ojos de los demás, y por ende lo catastrófico que resulta cuando esas apariencias se derrumban para dejarlos prácticamente en ser nada. Si hay algo que Alejandra Márquez Abella disfruta, es elevar a sus personajes hasta la gloria para dejarlos caer. Parece que goza al ver a sus cuestionables figuras protagonistas sufrir por mantenerse en pie cuando sus mundos se desmoronan. Y ese goce es increíblemente contagioso para el espectador e incluso para quienes trabajan con ella, como Tomás. En Las Niñas Bien destaca un elemento característico de la manufactura de Márquez Abella dentro de su filmografía, con la que ella misma bromea al llamarla el juguetero de Toy Story, y es su constante cuestionamiento sobre los entornos en los que ambienta sus películas y sus dinámicas socioculturales, sea la alta sociedad de la Ciudad de México en los años 80 o un rancho terroso en Tamaulipas. Mundos narrativos en los que ella pueda jugar con las reacciones de los personajes cuando sus comodidades y cotidianidades se ven trastocadas. Situada en la Ciudad de México durante la gestión de López Portillo, Las Niñas Bien cuenta la historia de Sofía, Sofía de Garay, interpretada de forma soberbia por quien erradicó la palabra provechito del léxico mexicano. Ilse Salas, en uno de los mejores trabajos actorales que se han visto en México probablemente en lo que va del nuevo milenio. Una mujer de la alta sociedad quien aparentemente lo tiene todo, en lo material al menos, pero que vive hundida en una profunda soledad. Sofía, Sofía de Garay, no debe de olvidar quién es. La esposa de Fernando, el empresario de futuro prometedor, pero que la deja sola en casa para emborracharse en el table dance, interpretado por Flavio Medina, y con quien tiene 2 hijos preciosos que se van al campamento de verano para no juntarse con mexicanos. Sofía, Sofía de Garay, es una mujer que viaja a Estados Unidos solo para comprar cremas y vestidos de gala, pero cuya persona ha sido construida por los demás, por quien debe de ser cuando se presenta ante sociedad día con día. Esa sociedad implacable conformada por sus matrimonios amigos, en la que destaca Alejandra, que si Ilse Salas está maravillosa en esta película, lo de Cassandra Changuerotti a mí me parece incluso mejor, fuera de cualquier adjetivo que yo pueda pensar, sacando desde su entraña más profunda la psicología de todos esos grupos obscenamente elitistas que marcan la pauta sobre lo que la clase alta tiene que ser y que sirven como verdugos para todos aquellos que coman arroz o usan pupilentes morados, como Ana Paula, el personaje de Paulina Gaitán, la nueva rica que se tiene que ganar su lugar en el patronato. Pero más allá de contextualizarla en su época, lo cual se cumple cabalmente gracias al trabajo de diseño de arte y de producción, la música de Barreiro busca llevar a la película a ese mundo de opulencia y presunta elegancia que está rodeado por oscuridad y así darle su propia identidad. Las Niñas Bien es una intersección de géneros entre comedia negra, drama, un melodrama tenebroso que incluso coquetea con el terror para todos aquellos cuyo mayor miedo es el qué dirán o que su burbuja de apariencia truene para el escarnio social. Y Tomás Barreiro entendió todo esto a la perfección, ya que es su banda sonora la que refuerza precisamente lo tenebroso, lo terrorífico en Las Niñas Bien. Barreiro comprendió que los personajes viven dentro de una burbuja e incluso tituló así a varias de sus composiciones para la película, las cuales destacan principalmente durante estos momentos de suntuosidad y risas fingidas entre la alta sociedad.
Pongan especial atención a la música que acompaña los diversos puntos de quiebre de Sofía, Sofía de Garay. Esos instantes en los que ella se da cuenta que su máscara se está derrumbando, pero en los que tiene que mantener la compostura como la señora que es. Barreiro llevó a la lona a la protagonista por medio de su música, así como le gusta a Márquez Abella. Tomás ha dicho que él no es un compositor de melodías, sino de texturas. Barreiro es capaz de tomar sonidos de objetos para metaforizar la historia y a partir de ahí componer la música. Como un par de aplausos en el caso de Las Niñas Bien, que no sé si alguien más comparta mi experiencia, pero desde que la vi me es imposible no relacionar a la película con los aplausos, o con esas voces femeninas coreando esos desconcertantes dim, dim, que se sienten como si el plan holandés, ese que avisa que algo anda mal o se va a poner feo, fuera auditivo. Las Niñas Bien es una película conformada principalmente por mujeres, contando una historia de mujeres desde una perspectiva femenina, desde su base actoral hasta el equipo detrás. Por tanto, Barreiro mantuvo la congruencia en la música sustentándola en coros femeninos, siendo la película un juego de poder que mueve solo a las reinas del ajedrez. Yo sinceramente pienso que Las Niñas Bien es una película que borda en lo perfecto, pero eso es gracias a un trabajo en equipo cuyo engranaje funciona como reloj suizo y del que brota un entendimiento preciso de lo que tenían que hacer y a dónde tenían que llegar. Tan así que salió muy bien librada de los Arieles en los que la mandaron a competir contra la Roma de Cuarón y en donde Tomás Barreiro se llevó a casa la estatuilla a mejor música original, merecidamente. Dicho todo esto, aparte de delimitar lugares o épocas, la música es capaz de delinear la psicología de los personajes, y ese es un callo que Tomás ha ido formando a lo largo de su trabajo con diversos directores y que, creo yo, vio su cúspide, o al menos hasta el momento, en la segunda película de este top 3 que recorre la filmografía del compositor musical Tomás Barreiro, ya que si él puede asumir una expertise hasta ahora, es en la debacle psicológica de los personajes. Hablando de intersección de géneros, en el 2023 llegó a cartelera una película que a simple vista parecía una comedia boba más de esas que inundan las salas mes con mes y que han provocado además el repele de cierta parte de la audiencia mexicana, pero que resultó ser un thriller psicológico con tintes de sátira, comedia negra, hasta llegar incluso al terror, así como Las Niñas Bien. Señora Influencer fue apenas el segundo largometraje del director Carlos Santos Campos, pero a pesar de su todavía corta carrera como cineasta, ya es notable su interés y su pericia para adentrarse al estudio de contextos sociales y cómo estos empujan a sus protagonistas precisamente a una debacle, como si fuera un remolino del que difícilmente pudieran salir, ya sea la cultura popular de la ciudad más grande del mundo, el universo de las redes sociales o los ambientes laborales. Película expresamente escrita para Mónica Huarte, quien asume el papel de su vida. Señora Influencer nos presenta a Fati Ferri, Fátima Ferreiro, en el mundo real. Una aniñada mujer en sus 40 que una noche se encuentra recostada en su cama rodeada de la absoluta penumbra que le significa el mundo real, mientras lo único que le ilumina el rostro es la luz de su teléfono celular por el cual escrolea aborazadamente. Entre consejos motivacionales y rostros embellecidos por los filtros de las redes sociales, la luz que desprende su teléfono deja de alumbrar solamente su rostro para iluminar su vida por completo con esa fantasía que significan los likes disfrazados de cariño para todos aquellos que, así como ella, solo quieren que los quieran. Otra vez, un mundo en el que prevalecen las apariencias. Este es el momento preciso para mencionar que la trayectoria de Tomás Barreiro como compositor ha sido bastante ecléctica. Sí, es un músico formado en música clásica, amante de la guitarra y que todavía evoca sus obsesiones infantiles con Mozart para amalgamarlas con las composiciones de Agustín Lara o Silvestre Revueltas, y esto queda en evidencia tan solo al escucharlo hablar. Es un tipo tremendamente culto. Pero Barreiro no ha cuadrado su trabajo únicamente a piezas grandilocuentes ni a películas festivaleras. Tomás se ha movido en todos los géneros que el cine permite: drama, romance, thriller, comedia e incluso toda esta mezcolanza en una misma película.
Fátima es una mujer sin mucho que hacer en su vida reprimida hasta que, gracias a un acto de rebeldía y a una cuestionable terapia, encuentra el mundo de las redes sociales que la invita a convertirse en influencer. Y así como un pequeño pez que ha vivido enclaustrado en una pecera toda su vida, al momento de ser, entre comillas, liberado en el mar, obtiene resultados catastróficos. Y Barreiro se adapta precisamente al mundo moderno que identifica la película con ese mundo frío de la tecnología para entonces inmiscuirla en las dinámicas de las redes sociales, pero principalmente para conducir a Fati hacia esa espiral que retuerce su inocencia cuesta abajo hacia la locura por medio de la música. En este score no prevalecen las cuerdas o las orquestas, sino sonidos fríos y metálicos que nos llevan justamente a vivir adentro de un aparato, de un celular. Pero nuevamente es en los puntos de quiebre de la protagonista en donde los instrumentos se hacen presentes para darle otra dimensión más profunda o más oscura, mejor dicho, a lo que vive Fatty Ferry. Así que Sofía de Garay y Fatty Ferry en realidad no están tan alejadas la una de la otra, siendo la música de Tomás Barreiro el vínculo que las une más fuertemente. Fátima es una mujer con un turbio y distorsionado pasado que involucra la muerte de su madre, un suceso que ha afectado fuertemente la relación con su padre al tener que mantenerse bajo sus cuidados psiquiátricos. Llena de soledad, los likes en sus lives, los comentarios amorosos en sus redes sociales, las decenas convertidas en cientos y después en miles de seguidores, le dieron la validación que siempre había buscado sin éxito y la alejaron de lo que detonaba su conducta errática, por llamarla de alguna manera, que era el ser llamada una enferma mental. Desde el inicio, el diseño de producción de Señora Influencer plantea un escenario perfecto para desenvolver a una persona frágil que está al borde del quiebre todo el tiempo. Desde las puestas en cámara y en escena que van a demostrar un mundo estructurado y rígido que le ha sido ordenado a una persona a través de medicamentos, hasta escenas oníricas de una mente lúgubre a punto de la liberación. Dicho lo anterior, Tomás Barreiro le da forma a todos esos pensamientos distorsionados de Fátima a través de la banda sonora que acompaña a Señora Influencer de inicio a fin. Los escenarios también son importantes para marcarle la pauta a la música e indicarle hacia dónde se tiene que dirigir, ya sea la alta sociedad de un club de tenis en el México de los 80, vidas regidas por celulares, o un frenético microcosmos cultural inmerso entre las paredes de una cocina neoyorquina que sirve como un hervidero de diversidad, para bien y para mal. Esa podría ser la definición técnica de la última película de este top 3 dedicado a Tomás Barreiro, que es La Cocina, del 2024, escrita y dirigida por quien tenía que estar en este conteo sí o sí, Alonso Ruiz Palacios. Sin embargo, la definición más genuina de esta película podría ser una vorágine y misericordia despiadada, abrumadora y ciertamente violenta, en la que quienes trabajan en ella existen prácticamente bajo el condicionamiento clásico regido por el sonido de la tiquetera que les va cantando las comandas y cuyo ritmo es operado por un implacable Tomás Barreiro. Sus colaboraciones con Ruiz Palacios datan desde los inicios del director, precisamente con el cortometraje Café Paraíso, el cual fue la antesala de La Cocina, basado a su vez en The Kitchen de Arnold Wesker, y en ese entonces protagonizado por Tenoch Huerta y Sofía Alexander Katz. Su hermandad colaborativa siguió por Güeros, amada por gran parte del público mexicano, Museo, el cortometraje Verde, hasta llegar a esta que el mismo Barreiro considera la película más importante de Alonso, y puede que sí, que tenga razón. En ella podemos ver la madurez de Ruiz Palacios como realizador y el conjunto de todas esas piezas que fue dejando en el camino con todas sus películas anteriores, además de que cumplió con uno de sus grandes objetivos, que era tener a Rooney Mara de protagonista bajo su dirección. Así como Fatty Ferry no dista mucho de Sofía de Garay, The Grill, como se llama esa cocina en Nueva York, tampoco es ajena a lo que es Fatty Ferry, un ente al borde de un brote psicótico, y Barreiro logró identificarla con el frenetismo y el caos que a su vez toman forma en la persona del protagonista nuevamente,
ahora interpretado por Raúl Briones, otro actor que no tiene un mínimo dejo de miedo para vivir en el caos constante que las 2 horas con 20 minutos de la cocina le exigen, no le piden, le exigen. Pedro es un migrante mexicano que trabaja como cocinero en The Grill, un lugar ya de por sí complicado para tan solo existir, y en el que se conglomeran culturas de todo el mundo y diversas historias de vida a través de cada uno de los cocineros que trabajan ahí. Tras la desaparición de un dinero, todos son interrogados bajo sospecha, por lo que la locura que estaba esperando solo una pequeña chispa para estallar, una vez más, se desata como una olla de presión en plena explosión. La primera aparición de Raúl Briones a cuadro es a través de sus manos golpeteando fuertemente la lámina de las estaciones de cocina y gritando groserías. Creo yo que eso marca el tono de la película de forma inmediata y contundente. Es escandalosa al grado de incomodar, es ruidosa, estresante. Y eso lo es su protagonista también, es un imbécil. En sí, la cocina está puesta para que todo sobre ella te ponga los nervios de punta, lo cual se equilibra con un trabajo de fotografía por parte de Juan Pablo Ramírez que se apiada un poquito de nosotros y nos deja respirar. Como una contraparte de las niñas bien y esas voces femeninas que coreaban los dim dim en la cocina, Barreiro recurre a un coro masculino que canta en galés, como si se tratara de una épica con guerreros a punto de salir a batalla. El punto álgido del frenesí llega a través de un brillante plano secuencia en el que se compagina el desorden vivido en la cocina en contraste con la opulencia niña bienera que se vive en la superficie del restaurante, que incluso llega a evocar a esos finos diners de los años 50, en donde los comensales degustan sus alimentos tranquilamente, tan solo para regresar a las entrañas del lugar y escuchar nuevamente a esa tiquetera infernal orquestar el desenfreno. Así como en Las Niñas Bien, Barreiro tuvo la genialidad de usar lo que pareciera ser un simple par de aplausos para definir su identidad, en la cocina lo hace con el sonido de una pequeña maquinita. Tomás Barreiro se describe a sí mismo en su biografía oficial como un dramaturgo sonoro más que como solo un compositor musical, y eso es sencillo de entender cuando uno escucha sus películas. Él, a través de su trabajo, te cuenta la historia completa desde su naturaleza más honesta. ¿A qué se debe eso? A que las sabe leer desde el inicio, las escucha, las entiende. Tomás es un compositor, o dramaturgo, mejor dicho, intuitivo, con un oído que ha trabajado gracias a la cultura de la que siempre se ha rodeado. Músico desde las raíces echadas por sus abuelos y compadres inmiscuidos en la cultura y las artes, hoy por hoy, Tomás Barreiro es uno de los mayores y mejores símbolos de identidad del cine nacional y este ha sido su top 3. Ya lo saben, queridos cinéfilos en apuros, aquí siempre estamos abiertos a la conversación para que nos comenten si ustedes han identificado la música de Tomás Barreiro en estas películas o en alguna otra, en series también. Muchas gracias, además, a Pulso TV por la entrevista realizada a Tomás en la que se abordan varios de estos temas y abona mucho a la información para el conocimiento de todos. Yo soy Anaí Vargas Carvajal y nos estaremos escuchando en un próximo Top 3.